justo ahora y que están en el desempleo, están con problemas laborales, están laborando justamente en el sector informal, y ante estas realidades lo que esperarían es una respuesta idónea, un mecanismo a través del cual se les pueda garantizar de alguna manera a través de políticas públicas que realmente puedan tener cierta estabilidad. Es una de las grandes preocupaciones la economía. Hoy queremos hablar justamente del aspecto económico en nuestro país. ¿Cómo está la economía de cara al segundo semestre de este año 2021 en pleno contexto preelectoral? Ya nos acompaña nuestro invitado, gracias a usted también que nos acompaña a través de nuestra transmisión en redes sociales. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Michelle. Así es, Jocelyn. Buenos días a las personas que nos sintonizan y buenos días, Michael Marenco. Sabemos que el Banco Central ha reportado ligeros incrementos en comparación en algunos de los rubros que definen la economía de nuestro país. ¿Esto significa que se está recuperando la economía nicaragüense o hay otros factores que inciden en el hecho de que se está incrementando las recaudaciones y también algunos de los productos que se está exportando? Sí, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero, gracias. Sí, las publicaciones del Banco Central o la última publicación al primer trimestre de 2021 reflejan efectivamente una recuperación económica relativa con respecto al desempeño que ha tenido Nicaragua en los últimos 3 años, 3.4%, repuntando algunos sectores como construcción, como comercio, como una recuperación moderada, también el sector agricultura, por supuesto, también la recaudación. Hay variables que han tenido una recuperación considerada, relativa, pero es que eso era de esperarse después de 2020, un año de pandemia donde la movilidad de factores fue muy baja. Pues hubo suspensión en vuelos internacionales, muchos comercios cerraron, muchos sectores se vieron gravemente afectados. Entonces, a la hora de hacer un cuadro comparativo con respecto a 2020, pues en términos relativos sí tenemos una recuperación. Y es que efectivamente se va a generar un plus de recuperación este año. El tema es precisamente la incertidumbre política. Ahora, en este tema de la recuperación económica, leí en un diario nacional hoy día que los nicaragüenses estamos comprando electrodomésticos y vehículos, pero al ritmo del 2017. ¿Cómo entender ese término de recuperación económica justo después de tantos golpes en nuestro país, como lo de la pandemia, que no solamente fue Nicaragua la que ha sido fuertemente golpeada con el tema de la pandemia, con el tema del subempleo o el empleo informal, y aquellas personas que se han quedado sin ni siquiera la oportunidad de poder sacar adelante su emprendimiento precisamente por las condiciones y también el contexto político? Sí, efectivamente, tiene que ver primero con lo anterior, que a la hora de comparar cualquier variable con 2020, esta por supuesto va a tener un desempeño positivo. Ahora, si lo comparamos con 2017, todavía estamos rezagados, porque pues 2017 fue un año con un comportamiento más estable, no irregular como 2018, sino 2020. Entonces, si bien es cierto, todavía estamos rezagados, en el horizonte temprano de posibilidades de eventos que vayan a suceder en este año, no hay certidumbre todavía, pese a que hay una mayor movilidad de factores. ¿Cuáles son las proyecciones que los organismos internacionales están haciendo para Nicaragua y en comparación con las proyecciones que hace el Banco Central? Sabemos que las autoridades nicaragüenses son un poco mucho más optimistas que las organizaciones internacionales, pero ¿cuáles son estas estadísticas, cuáles son estos promedios que se están pronosticando para nosotros los nicaragüenses? Sí, la verdad es que las proyecciones son bastante disímiles. Tenemos el organismo más optimista en este caso, que es FUNIDES, 3.7%, el Banco Central con una banda entre 2.5 y 3.5, luego tenemos proyecciones como The Economist, creo que andan 3.5, el Banco Mundial en 0.9, un poco más pragmático al respecto. Pues eso va a depender de la información, del acervo de información que se utiliza para el modelo, para proyectar, por supuesto, y las variables que se estén considerando. El escenario sociopolítico, por supuesto, juega un factor nada conservador, que no va a ayudar, por supuesto, a una recuperación. Y eso es importante comprender, que la política y la economía van de la mano. Incluso muchos sectores han hablado de avanzar en el tema económico sin perjuicio del avance o el cambio en el tema de la política. ¿Cómo comprender esto y si en realidad se podría avanzar de manera individual o se tienen que ver en paralelo los dos temas? Sí, bueno, la política y la economía siempre han estado con una relación simbiótica bastante fuerte. Uno incide en el otro y viceversa.
cuando se intenta despegar económicamente sin poner observación al factor político, estaríamos hablando de algo similar a lo de tener crecimiento, pero no enfocarnos en desarrollo económico, que es lo que teníamos antes de 2017. Teníamos buen desempeño en términos de crecimiento a nivel regional, pero en materia de desarrollo los indicadores sociales seguían por debajo de la media regional. Entonces, ¿cómo preferir crecimiento y hacer a un lado el desarrollo? Es como la misma dicotomía de cómo hacer a un lado lo político y solo enfocarnos en lo económico. Por supuesto que no se puede. La próxima semana hay fuertes amenazas que se va a aplicar o se va a aprobar una ley en Estados Unidos. Esta ley tiene una enmienda y hablan acerca de aplicar la NICA o sacar a Nicaragua del DR-CAFTA. Concretamente, ¿cómo se verá afectada Nicaragua si los Estados Unidos decide sacar a Nicaragua de este tratado de libre comercio? ¿Realmente los nicaragüenses vamos a dejar de venderle a Estados Unidos nuestros productos? Y en el tema del empleo, ¿qué significa esto también? Sí, ese es un tema súper delicado y sería una hecatombe económica si llegase a suceder. Bueno, amenazas o riesgos, mejor dicho, hay. No solamente hablamos del DR-CAFTA, también hablamos de ADA, del acuerdo de asociación con Europa. En este sentido, estos tratados lo que establecen pues, son tasas preferenciales para poder exportar a estos grandes mercados, el mercado europeo, el mercado estadounidense. Si llegásemos a ser expulsados, pues eso sería una hecatombe en muchos sentidos. A ver, por ejemplo, en términos económicos, en términos de mercado laboral, perdón, para la zona franca se calcula que hay alrededor de 125.000 personas trabajando. La zona franca ya no tendrían incentivos para permanecer en el país, porque por supuesto estas tasas preferenciales son un incentivo, además de que son zonas, zonas francas se le llama, zonas libres de impuestos. Todos esos incentivos los perderían, entonces las personas que harían en el desempleo, hablamos de alrededor de 125.000 personas solo bajo el régimen de zona franca, cuyos productos, hablamos de textiles, hablamos de arneses, son exportados en un 80% de Estados Unidos. Entonces, si eso se pierde, no habría ningún incentivo para permanecer en Nicaragua. Ahí tenemos entonces la primera consecuencia. Hablamos también de los call centers, alrededor de 8.500 personas, que los call centers también están bajo el régimen de zona franca, y de ello solamente como empleos directos perdidos. Después tenemos todos los empleos indirectos que serían perdidos, y también los productores locales que pues no tendrían los mismos incentivos. Habría una pérdida de competitividad tremenda para el país. Estaríamos rezagadísimos, y no solamente hablando de eso. Luego, para tratar de incorporarnos, no es como que de un año a otro. Si, por ejemplo, cuando se logró el DR-CAFTA fue en toda una administración y hubo esfuerzos ingentes para poder incorporarnos ahí, no solamente externos para poder hablar con senadores y todo lo demás, o cabildear en los Estados Unidos, también acá. Muchos se preguntan esa parte, Michael, aquí con esta suspensión o esta expulsión de Nicaragua de este acuerdo comercial que es de vital importancia, ¿pierde Nicaragua, le afecta al gobierno o le afecta más al país que al gobierno, que a la administración actual? Bueno, lo primero es preguntarnos quién es el gobierno. No solamente hablamos de la administración pública, hablamos de que el gobierno también, o mejor dicho, en este caso el Ejecutivo, es empresario también. Por supuesto, tiene negocios varios, y allegados, por supuesto, a la administración pública también tienen negocios. En ese sentido, entonces hablamos, por supuesto, de que se generaría un perjuicio, pero el mayor de los perjuicios es para la población nicaragüense. A ver, una analogía de esto sería como una plaga o una enfermedad entrando a una casa. Algunas personas tienen pues, defensas más sólidas que otras. Los principales afectados van a ser los que tienen las defensas más bajas, en este caso toda la población nicaragüense. El colchón para amortiguar el impacto lo tiene, por supuesto, la administración pública. Habría un impacto, pero difícilmente va a ser el más perjudicado. En el caso de la gran empresa. En el caso del sector privado, por supuesto, también recordemos que en Nicaragua, bueno, como en cualquier economía, el sector productivo, el sector privado es el músculo de la economía, no es el gobierno. El gobierno, en un sentido teórico-político, es parasitario. En cambio, el sector privado, desde una perspectiva académica, pues es productor. Entonces, desde esa perspectiva, el afectado viene siendo el sector privado, que produce, y con ello, por supuesto, toda la ola de empleados, el ejército de empleados que hay. La cantidad de desempleo, los niveles de pobreza aumentarían, los niveles de flagelación en Nicaragua también aumentarían.
Aumentaría el trabajo en el sector informal y el llamado emprendedurismo, que yo lo decía al inicio, Michael, no es solo emprender, es ver cómo vas a sostener tu emprendimiento, porque si no hay gente ganando plata, ¿quién te va a comprar tu producto? ¿O quién va a demandar tu servicio? Así, efectivamente, si no hay empleo formal. A ver, por ejemplo, el tema de la inversión extranjera directa. En 2020 tuvimos el flujo de ingresos de inversión extranjera directa más bajo de los últimos 5 o 6 años. 182 millones de dólares cuando antes percibíamos 900, 1.000 millones de dólares, por ejemplo. Entonces eso representa el punto culmen de la desconfianza en el país, porque claro, como inversionista no vas a depositar tu activo físico o tu activo financiero en un país donde pues las reglas de juego no están claras. Y eso es justamente otro punto importante, cómo las sanciones de alguna manera, según el criterio de algunos, afectan la imagen país y están vistas de este modo porque no se ve una estabilidad en Nicaragua, no se ve algo idóneo para invertir, para el crecimiento de la empresa, y esto es lo que mucha gente ha expresado, quizá textualmente. ¿Realmente esto es así y las sanciones son negativas en ese sentido? ¿Qué se podría hacer también? Porque más allá de entender lo que estamos pasando, el qué se podría hacer sería lo relevante de igual manera. Sí, bueno, es un tema súper delicado el tema de las sanciones. Con respecto a lo económico, que es lo que me puedo pronunciar, por supuesto el tema de la expulsión de Nicaragua del CAFTA sería catastrófico. Yo personalmente no comulgo con la idea porque, como menciono, no solamente reincorporarnos a un tratado de libre comercio sería algo que llevaría años, sino el rezago que se generaría con todo eso. El gobierno ha insistido en que el tema de salir de estos acuerdos, aunque sí es importante, hacen casi que mención de que hay otros sitios del mundo, hay otros países que estarían dispuestos a reponer, digamos, por decirlo de alguna manera, la salida de estas empresas estadounidenses, de estos inversionistas estadounidenses. ¿Realmente esto es factible? ¿Se puede reponer a un socio comercial con otro? Difícilmente, porque pues, en materia de comercio hay incentivos para comerciar. Por supuesto hay factores endógenos y exógenos que inciden para poder tener a determinado socio comercial siempre como socio comercial. Entonces no es algo tan a la ligera, no es como que, ok, perdámoslo ahorita, después lo recuperamos. No, la pérdida de competitividad y rezago en la que incurre Nicaragua o incurriría Nicaragua, si sucede eso, sería de muchísimos años de retraso, y después poder ponernos al nivel para poder ser atractivos para determinados flujos de inversión es muy difícil, muy difícil. A ver, para dimensionar el tema, no solamente tenemos el impacto directo sobre la zona franca con alrededor de 125.000 personas que quedarían inmediatamente en el desempleo. Después de eso estamos hablando del impacto en las finanzas del INS, que ya por supuesto están deficitarios, es deficitario. Luego de eso tenemos el impacto indirecto por la cantidad de desempleo indirecto que se generaría por todas estas personas que por supuesto inyectan movilidad económica a la economía nacional. Luego de eso tenemos por supuesto el nivel de pobreza, como ya se mencionaba, el nivel de informalidad laboral que en Nicaragua es 74%, el nivel de subempleo que en Nicaragua es de 46%, hablamos de personas que perciben un ingreso por debajo del salario mínimo promedio, que son alrededor de 7.000 córdobas. Entonces tendríamos aumentos de pobreza extrema, aumentos de tasas de flagelo y por supuesto incentivos para el flujo migratorio. Las personas buscarían de cualquier forma salir del país. Ahora, por ejemplo, el gobierno apuesta a países aliados como Rusia, apuesta a países aliados como China continental, incluso la ayuda y el apoyo que ha brindado Taiwán a nuestro país. Estas economías son suficientes para poder brindarle al Estado, al gobierno de Nicaragua, soluciones económicas a largo plazo que permitan paliar la probable salida de un acuerdo comercial con Estados Unidos o el acuerdo comercial con la Unión Europea? Como socios comerciales, por supuesto, tienen algo que ofrecer, pero si fuese mejor, es decir, si en términos relativos el aporte que fuesen a hacer
fuese mejor, pues entonces eso se vería reflejado en la estadística. Nuestro principal socio comercial pues sería China y no Estados Unidos como lo es ahorita. Entonces la realidad sería muy distinta. Entonces, por supuesto, sería como una alternativa de emergencia, pero no suficiente como para tener el mismo desempeño. Actualmente, por ejemplo, ¿cuáles son los acuerdos o tipos de negociación que tiene Nicaragua con China, con Rusia? Bueno, en el caso de Estados Unidos, a ver, de todo el volumen que nosotros exportamos, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, 1.500 millones de dólares. ¿Cuánto exportamos a China? ¿Cuánto exportamos, por ejemplo? Nuestro segundo socio comercial viene siendo Centroamérica. Nuestro tercer socio comercial viene siendo la Unión Europea. Entonces, ¿dónde está? Ni siquiera en el tercer lugar, China. Entonces, eso nos puede dar una idea para dimensionar, pues, cuán poco efectivo sería el impacto. Los países, por ejemplo, del Medio Oriente, que también se hablaba de exportar algunos productos de nuestro país hacia esa zona de Medio Oriente. Sí, bueno, ahí sería hacer un análisis, por supuesto, de viabilidad. Hablamos de logística, hablamos de costos de transporte, distancia, competitividad, qué tiene Nicaragua para ofrecer, que no tengan otros países aledaños con muchísima más cercanía para ahorrar el tema de los costos de transporte. ¿Es un asunto de competitividad? ¿Realmente nuestros productos llegarían con precios competitivos a estas zonas del mundo? Difícilmente. Sí. En el caso de Chile, por ejemplo, se hablaba de un posible acuerdo y justamente lo relaciono con eso que les decía. Leía hoy en uno de los diarios acá en nuestro país, donde decían que aunque se está dinamizando la economía, no se está llegando a los niveles del 2017. Y nos envían también una pregunta, un amigo televidente que nos dice, pero ¿qué se podría hacer para que Nicaragua no sea suspendida, no sea expulsada del acuerdo de RCAFTA, por sus siglas en inglés? Realmente es preocupante esto. Sí, bueno, el conjunto de sanciones que se van a aprobar todavía no está dentro de este conjunto. El tema de la expulsión de Nicaragua del RCAFTA es algo que se ha hablado o que algunos congresistas han mencionado, pero por supuesto no es algo que sea completamente un hecho. ¿Qué se puede hacer para que no suceda? Desconozco la respuesta a eso. Lo que sí sé es que, por supuesto, no cabildear en favor de eso, porque eso sí sería una hecatombe. A ver, muchas personas toman a la ligera el tema de la pobreza, el tema de desempleo, pero es que no. Es decir, ni el empleo, ni el tema de tener un ingreso por encima del promedio son factores a la ligera, no es algo que puedas recuperar de un año a otro, ni de 5 años a otro. Es un tema que ya incide en factores, no solo coyunturales, sino estructurales. Para poder recuperar ese dinamismo, son muchísimos años de rezago los que tendrían, y la cantidad de personas que se verían en la necesidad debido a la precariedad extrema en la que llegarían para salir del país. Con esto, Michael, de la ley Renacer, que podría estar siendo aprobada, que hay congresistas que a nivel personal han dicho que van a ser fuertes y demás, hay diversos análisis como que esto podría conllevar también a que esté en peligro el financiamiento para el país de organismos multilaterales que manejan recursos y que los prestan a Nicaragua o hacen donaciones a Nicaragua de cara al 2021, 2022 y 2023. ¿Realmente las repercusiones llegarían hasta esto? Sí, cuando un árbitro, el Estado funciona como un árbitro en este sentido. La economía viene siendo todo el juego que se gesta, hay reglas en el juego, pero cuando el árbitro está sancionado, naturalmente el juego no se desempeña igual, genera susceptibilidades a lo interno para los jugadores, los agentes económicos, y susceptibilidades para los que observan desde fuera o están en banca esperando entrar. Entonces sí, hay una repercusión en el tema de la imagen país, hay factores que van a por transitividad suceder. Vamos a hacer una pausa comercial, Michael. Al regresar, quiero que hablemos un poco acerca de algunos temas puntuales que tienen que ver con la economía, como el tema del fluido eléctrico, como el tema del costo del combustible, que podría traer algún alivio. Deberían de existir algún tipo de políticas públicas que puedan ver estos temas puntuales. Regresamos con esto después del corte comercial. Os veo que nos sintoniza también a través de nuestra transmisión en Facebook, Canal 10 Nicaragua, pendiente después de la pausa. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana.
en el próximo capítulo de La Rosa de Guadalupe. Y para que lo sepan, hace tiempo que estoy asistiendo a una escuela de actuación. Si no me quieres apoyar con mis sueños, yo voy a ir por ellos. No estás hablando en serio, ¿verdad? Sí, mamá. Estoy decidida, así que no me vayan a buscar porque no voy a volver hasta demostrarles que voy a triunfar. Sí, pero yo a esto no le entro. Es muy tarde, flaca. Ya sabes el business. Ahora le entras porque le entras. No sé que me ponga nervioso y te mueres. Seguro. No puede ser que tú aquí sufriendo cuando eres millonaria. Chale, carnala. Pues sí, pero ellos no van a poder más que yo. Les voy a demostrar que yo puedo sola. Qué bueno que ya tienes trabajo porque también en la casa hay gastos que cubrir, ¿eh? Sí, Herminia, es lo que dije. ¿Se llama como yo? ¡Mami! ¡Mamita, por favor, ayúdame, mamá! ¡Me tienen secuestrada! ¡Haz todo lo que te pidan, por favor, mamita! La Rosa de Guadalupe, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Canal 10. Más pasión, más emoción. Rexona presenta el nuevo Rexona Clinical Expert en aerosol, la máxima protección antitranspirante. Pusimos a prueba su exclusiva fórmula en situaciones extremas, libre de sudor y mal olor. Prueba ya la máxima protección antitranspirante. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. En el próximo capítulo de Volver a Amar. ¡Son gente de lo peor! ¡Son de lo peor, dije! ¡Oiga! ¡Ya es suficiente, señora! ¿Cuándo dejará de insultarme a mí y a mi familia? Dame al bebé, lo dejaré con Hayer. Ven aquí. Ven aquí, pequeño. Ven con papá. Es tan lindo. Cásate con él. Todas las personas que llegan a mi vida se van. Si me hubieras conocido antes, verías un hombre que no huye de sus responsabilidades, que defiende sus sentimientos y hace todo por quien ama. Volver a Amar, de lunes a viernes a las 12 del día, por Canal 10. Más pasión, más emoción. Hoy quintuplican tus recargas de 20 Córdobas a más. Activa tus Super Packs, todo incluido, con redes sociales y llamadas ilimitadas en tu punto de venta más cercano. ¡Claro que sí! Cuando veas el nuevo empaque de Sopas Maggi vas a decir, te lo explicamos. La primera M es por menos empaque. La segunda M es por mismo contenido. La tercera M es por más ingredientes naturales. Nuevo empaque de Sopas Maggi. En Diagnóstico Especializado Betel contamos con la tecnología más innovadora en equipos para el diagnóstico médico. Nuestra resonancia magnética posee un mayor espacio para el paciente, reduciendo la sensación de ansiedad y claustrofobia. Visítanos del Paso a Desnivel Rubenia, 600 metros al norte, 10 varas abajo. Contáctenos al 2248-6585, 2248-8559. Descuentos permanentes. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Gracias por continuar con nosotros hoy hablando de la economía, algo que preocupa fuertemente a la mayoría, si no a todos los nicaragüenses. Bueno, nos quedamos en algunos temas puntuales como el tema del incremento en el precio de los combustibles, el tema de la canasta básica, el tema de las dificultades e inconformidades que existen en la población nicaragüense respecto al fluido eléctrico, a la tarifa y a los reclamos que nunca pasan de nada, dicen muchos. En este sentido, me gustaría que los retomemos y que también hablemos a nivel general del financiamiento, que lo estábamos tocando antes del corte comercial, porque la vez pasada yo te comentaba en la pausa, Michael, que decía Eliseo Núñez acá que el gobierno del presidente Ortega, la administración actual, están confiados en que tienen recursos para inversión pública desde este año hasta el 2023. Pregunto, ¿eso es suficiente realmente? ¿Esta administración tiene los recursos para garantizar en Nicaragua cierta estabilidad, al menos de subsistencia? Sí, bueno, muy acertado el análisis del señor Eliseo, pero igual considero que no es suficiente como para poder generar estabilidad o máxima, generar algún tipo de despegue económico. Pues no, es como cuando una persona pues solamente tiene un determinado acervo de ahorro, pero no tiene alguna fuente de ingreso activa o alguna fuente dinámica de ingreso.
Entonces sucede exactamente igual. Por eso bastante certero su análisis. Considero que no es suficiente como para poder gestar algún tipo de desarrollo económico o una dinámica económica pues, estable. En el tema de las cosas puntuales, estas de el costo de la canasta básica, la información que brinda al respecto la entidad correspondiente y el combustible, que subió por más de 15 semanas y solamente en 2 semanas hubo una leve baja en el precio. Sí, la verdad es que es preocupante. A ver, el tema del aumento en los precios del combustible se ha dado pues, a nivel internacional también. Sin embargo, son pocos los países, entre ellos Nicaragua, en donde sus ciudadanos se enfrentan a la dicotomía de, ok, adquiero el combustible, pero dejo de adquirir otras cosas. Porque, por supuesto, el salario promedio del nicaragüense está por debajo del salario promedio o del ingreso promedio de las demás personas en la región. El poder adquisitivo del nicaragüense es muy bajo con respecto al poder adquisitivo de otros ciudadanos, pese a que el fenómeno también se ha manifestado a nivel internacional, los precios se han disparado. El nicaragüense, pues, lamentablemente tiene que seguir consumiendo el mismo acervo de combustible, pues, porque ¿qué le va a meter a su vehículo? Agua no se puede. Entonces, en ese sentido, deja de percibir algún bien o servicio de su cesta de consumo. Y esto se agrava, Michael, con el hecho de que la canasta básica, evidentemente también afectada por el incremento de los combustibles, va en incremento. Jocelyn mencionaba y hablábamos fuera de la pausa que hay, según los informes del Banco Central, el precio de la canasta básica ronda los 14.000, y pico de córdobas, cuando el ciudadano de a pie está percibiendo que la canasta básica ya está superando los 15.000 córdobas. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué se debe que el Banco Central informe una cosa? Sin embargo, en la vida real, en la vida diaria, se está percibiendo otra. Y esta situación, ¿cómo se ve fuera del país? Sí, interesante la pregunta porque siempre tenemos ese contraste de las estadísticas oficiales con lo que se percibe. En el caso de la canasta básica, pues lo que se hace es efectivamente se compran los productos de la canasta básica en los mercados locales y a partir de eso se calcula en cuánto andan, pero es que eso no es un precio muy certero que se diga. El precio de los propios productos va a variar de un mercado a otro, de un departamento a otro. Correcto, exactamente. Entonces, cuando se hace ese cálculo, pues ya el próximo día incluso pueden ser más altos los precios. Y lamentablemente en el tema del comportamiento de los precios en Nicaragua, esto no es como que tengan un factor de reducción. Generalmente están como creciendo. La inflación ahorita andan alrededor de 3.7, 3.9%. Entonces tenemos ese tema del contraste de la estadística oficial con lo que se ve. ¿Todavía es manejable este contraste o este tema de la inflación? Ok, sí, todavía es manejable porque cuando hablamos de inflación hablamos de aumento generalizado de todos los precios, no solo de algunos. Sin embargo, sí hay algunos precios que han aumentado considerablemente, muchos de ellos dentro de la canasta básica. Por ello, la pregunta, y que efectivamente es muy válida porque nosotros observamos ese contraste. A ver, según algunas estadísticas, el precio anda alrededor de los 15.000 córdobas, pero eso es muy variable, pues no es un factor muy preciso. Pero sí todavía, pues afortunadamente, todavía la inflación es controlable, estable. ¿Hay medidas gubernamentales que se pueden tomar de cara a garantizar que el nicaragüense todavía pueda tener o adquirir parte de la canasta básica? Y ahí quiero sumar algo a la pregunta de Michelle, porque muchos consideran que quizá debería de regularse los precios del combustible, de existir una ley y un ente que sea el encargado de regular estos precios. Otros apuestan más bien a la competencia porque dicen hay un monopolio en el tema de los combustibles y en el tema del fluido eléctrico en nuestro país, de la generación de energía. Entonces, ¿qué es mejor en este caso como política pública, como una alternativa que pueda dar el respiro que los nicaragüenses quieren en estas dos situaciones que molestan y que causan pues un golpe al bolsillo de cada nicaragüense? Sí, bueno, es importante desambiguar qué entienden algunas personas por regulación, pues porque no entienden lo mismo. Algunos lo asocian con fijar precio y otros simplemente con que las cosas se cumplan y que no haya, por ejemplo, algún tema de
especulación de precios, por ejemplo. Si se trata de verificar que no hay especulación de precios, yo me adhiero a ese grupo. Sin embargo, si se trata de fijar precios, yo no me adhiero a ese grupo, porque sería peor la consecuencia cuando se intentan fijar precios. Tenemos muchísimos ejemplos en la región, a nivel teórico, a nivel pues, lo que hemos observado. ¿Por qué he puesto yo como política pública en este sentido? Porque hay muchos factores de ineficiencia en el mercado energético nicaragüense. En algún momento nosotros los conversábamos, como el tema de los contratos. Nosotros tenemos contratos de 30 años, cuando los demás países de la región tienen contratos de 17, 20 años. Entonces nosotros en ese sentido tenemos un factor de ineficiencia. Otro factor de ineficiencia pues el tema de la generación de energía eléctrica, que supera pues la demanda efectiva del nicaragüense, en el caso de las térmicas y las geotérmicas. En ese sentido, estas generadoras pues producen más de la demanda efectiva, pero este factor es pagado pese a que no está siendo consumido. Otro de los factores viene siendo pues el tema de las fugas de energía eléctrica, porque todo eso lo paga el nicaragüense. Entonces, todos esos factores de ineficiencia, que son varios, pues tratar de solucionarlos, porque es un tema de ineficiencia de este mercado. Y por supuesto, el tema de la regulación, verificar que no hay especulación de precios, verificar que no hay algún tipo de enriquecimiento ilícito alrededor de alguna de las cadenas. ¿Qué institución podría hacer esto? Y en el tema de la competencia también, decía que hay quienes dicen hay un monopolio en estos dos sentidos, en el tema de la generación y distribución de energía eléctrica y en lo del combustible, que una competencia de otras empresas que puedan ofrecer estos mismos servicios o vender estos mismos productos, pues realmente traería quizá un alivio económico, porque donde hay competencia tendrían que ver los precios y la gente tendría la oportunidad de elegir con qué empresa le va a proveer el producto o qué empresa le va a proveer el servicio. Sí, bueno, en el caso de la energía eléctrica es muy difícil. Recordemos que ese es un monopolio natural, pues no es como que varias empresas van a tener distintos tendidos de energía eléctrica. En el caso del combustible sí es mucho más viable el tema de que haya más competitividad y eso teóricamente pues genere un beneficio. No siempre se ha dado así. Me acuerdo que en algún momento cuando entró la empresa Tigo en Nicaragua, con algunos amigos en la carrera hablábamos de que genial, más competencia, los precios van a bajar porque va a haber una lucha, pero pues no fue así con ese tema. Entonces el tema es que también, además de la competencia, hay un ente encargado de regular, pero regular en el sentido que mencioné, no en el sentido de fijar precios y cosas así. Vos hablabas precisamente de generar o mejorar el sistema energético con el tema de los contratos y las pérdidas. ¿Realmente quién debería de promover esto? ¿Quién debería de estar atendiendo estas necesidades para poder uno recuperar algo de lo que se está perdiendo y también para poder generar mayor estabilidad en los precios? Bueno, a nivel teórico, pues lo que se tiene ahorita, los encargados de esto son el INE, el Instituto Nicaragüense de Energía, el Ministerio de Energía y Minas, pero pues como todos sabemos, debería existir otra figura, una nueva figura. También soy partidario de ello, pues que eventualmente se cree una nueva figura cuyo objetivo primordial sea pues verificar eso, verificar también el tema de las inconformidades de los consumidores, por todo eso, verificar si hay algún problema, etcétera, etcétera. ¿Qué se puede hacer en el tema de las políticas públicas también en el caso del desempleo, en el caso del empleo informal, en el caso del emprendedurismo? Hemos conocido algunas estrategias, pero ¿son idóneas? ¿Qué más se puede hacer para dar cierta estabilidad a estos sectores que son cada vez más vulnerables? Hay gente, Michael, que sale para ganarse el plato de comida de ellos y de su familia, que incluso hay niños trabajando en las calles, no solamente aquí en Managua, también en los departamentos. Entonces, ¿se puede implementar algún tipo de políticas públicas? Y recuerdo que con el tema de la pandemia también fue una demanda en algunos momentos. Pero se decía también que Nicaragua tiene una situación vulnerable, no es un país como Estados Unidos, o no es un país como una potencia que tiene mayores recursos, mayor disponibilidad para poder generar algún tipo de políticas públicas. Y aquí fue también fuertemente criticado el gobierno de El Salvador por las políticas que adoptó durante la pandemia. Pero en el contexto actual, ¿qué políticas públicas se pueden adoptar para ver la situación de los nicaragüenses más vulnerables? Hay quienes dicen también que hay una fuga de cerebros, que la migración va a incrementar. ¿Cómo ves todo este escenario?
Sí, bueno, hay varias cosas, hay bastante tela por cortar en ese sentido. Lo principal es flexibilizar el mercado laboral. Si yo soy un empresario y yo veo que me resulta más costoso, muchísimo más costoso, naturalmente, tener a mis empleados en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, no lo voy a tener así. Y eso fue lo que observamos en 2020. Muchas empresas pasaron a sus trabajadores del INS a contratarlos por servicios profesionales. Entonces, primero, flexibilizar las condiciones para incorporarse al mercado formal. Segundo, en esa misma línea de pensamiento, pues generar confianza. A ver, todo reside en la confianza hacia los agentes económicos. Si los agentes económicos no perciben certidumbre y confianza en las reglas del juego, no van a tener participación. Es como la analogía del juego que les mencionaba. Si las reglas del juego en un partido pues no se respetan, ni las personas que están en banca, ni las que permanecen en el campo van a permanecer en el juego, en la dinámica del juego. Más bien se van a retirar, y quienes quieran asistir a ese estadio pues no lo van a hacer. Van a ir a uno donde las reglas del juego pues se respeten. Hablamos de los flujos de inversión extranjera directa, que estos por naturaleza tienen dos características importantes. La primera es que requieren mano de obra más cualificada, y la segunda es que generan salarios que están por encima del promedio, salarios más competitivos. Entonces, generar confianza para atraer flujos de inversión extranjera directa, flexibilizar el mercado laboral. En el caso del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, antes de 2018, teníamos alrededor de 900.000 afiliados. Hoy en día llegamos a 600.000, ahorita se está recuperando un poco, andamos en 720.000 afiliados, pero todavía falta muchísimo el tema de sanear las finanzas públicas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. ¿Qué más? Pues generar incentivos para que las iniciativas empresariales puedan surgir, reducir costos para poder registrar tu empresa, todas esas cosas. El tema de la reforma tributaria en ese sentido. También muy bueno, importantísimo, una reforma tributaria, flexibilizar la presión tributaria, reducir la presión tributaria, porque se entiende el ánimo de recaudar, pero es que al final del día por recaudar estás haciendo que empresas desaparezcan del mercado. Entonces, flexibilizar eso. Ahora, estas políticas o estas acciones que podría tomar el gobierno realmente se pueden hacer en este año, que es un año electoral, y en este contexto en el que estamos viviendo, ¿realmente es posible, es viable? Eso es como cuando, no sé, es un poco disímil, porque por un lado, si hay una intención por mejorar, con la otra mano estás causando lo opuesto para mejorar el mercado laboral. Entonces, cualquier acción se vería disminuida con las acciones políticas que toma el gobierno. Efectivamente, repercute en lo demás. Si hay alguna intención por mejorar el mercado laboral, por lograr que empresas extranjeras pues lleguen al país y todo lo demás, con el otro tema político, pues eso se borra. Es decir, como que escribamos con esta mano y borramos con la otra. Entonces, el reto es generar confianza. El reto también, por supuesto, tiene que ver con políticas públicas desde un punto de vista pragmático. Crear un marco institucional, un adecuado Estado de Derecho, por supuesto, un orden democrático, que todas estas reglas estén claras y se cumplan. ¿A qué se encamina Nicaragua, Michael, de continuar la situación a como está, de continuar el hecho de que afuera de nuestro país, muchos de los socios comerciales, muchos de los países que tienen algún tipo de relación cercana con Nicaragua no están viendo con buenos ojos este contexto preelectoral? Si las cosas continúan así, ¿a qué nos encaminamos en materia económica? Sí, bueno, lo que se está gestando ahorita es un recrudecimiento de la imagen país que ya se percibe a nivel internacional, lo cual afecta no solamente inversión extranjera directa, afecta pues el tema de programas con multilaterales, con bilaterales. Entonces, ¿a qué nos enfrentaríamos? Pues a un factor exponencial de lo que hasta ahorita ya estamos viviendo: mayor pobreza, mayor miseria, mayor desempleo, mayor informalidad laboral, mayor precariedad, menor crecimiento económico y con ello menor desarrollo tecnológico, menor competitividad, menor productividad, todas esas cosas, pero exponencial. ¿Qué podría hacer, por ejemplo, la empresa privada? Hemos visto cómo en los últimos días, a juicio de muchos, se trata de una cuestión de que como se rompió el modelo entre la empresa privada y el gobierno, hay algún tipo de repercusiones. Unos las adjudican a esto, las acciones recientes, y otros dicen, no, pues un proceso de investigación y es justamente eso, lo que está pasando, por ejemplo, con algunos miembros del banco directivo de bancos nacionales.
Entonces, en este sentido, ¿qué debería de hacer la empresa privada? ¿Cuál debería ser el rol en pro de cuidar la economía del país? ¿Podrían, en este caso, conversar con el gobierno para buscar la manera de que haya mayor estabilidad económica? ¿Cuáles serían las opciones sobre la mesa? Esta es una pregunta bien delicada. A ver, todo modelo de desarrollo económico requiere una especie de estructuras de hélice, de triple hélice. Tenemos al sector privado, tenemos al gobierno y tenemos, por supuesto, el tema de la academia. Algunos modelos es ese, las iniciativas de emprendimiento, el factor tecnológico, el factor de conocimiento. Entonces, sí, para generar desarrollo económico se requiere pues, este trinomio. En el caso de Nicaragua, pronunciarse alrededor del establecimiento de una alianza entre ambas esferas, pues ya toma un tinte político, por lo cual es bastante delicado hablar de ello. Sin embargo, en cuanto a lo que puede hacer el sector privado, naturalmente ellos tienen cámaras de comercio, tienen estructuras aledañas a distintos sectores productivos. Entonces, por supuesto, hacer temas de capacitaciones para determinados sectores, darle seguimiento a algunas estadísticas, pues generar algún tipo de factor de impulso que catalice o que dinamice algunos de estos sectores. En cuanto a alianzas y cosas así, pues prefiero reservar pronunciarme al respecto porque es bastante delicado debido al tinte político nicaragüense. Pero lo que podría estar en manos de la empresa privada, vos hablabas de fortalecer, de tomar algún tipo de acciones, ¿realmente esto podría tener el efecto que se requiere para sostenernos o sostener la economía durante el tiempo? ¿Realmente solo la empresa privada puede salvar o mantener la economía de nuestro país? Esa es una muy buena pregunta porque, a ver, el tema de que algún agente económico que tenga factor de incidencia en la economía actúe es una condición necesaria, por supuesto que sí, pero no suficiente. Es una condición necesaria pero no suficiente en tanto hablamos de que el gestor de las reglas del juego no esté dispuesto a negociar con algún agente económico que tenga factor de incidencia, pues en ese mismo sentido no podríamos tener un factor de despegue estable, es decir, no podríamos recuperar la senda de crecimiento o una senda estable de crecimiento económico. Entonces, cualquier elemento que se ponga sobre la mesa sin una voluntad política adecuada, pues va a ser una condición necesaria para crecer, pero no suficiente. Hablemos de otro tema muy importante para los nicaragüenses, como es el tema de las deudas. Hay quienes tienen su emprendimiento y no aplican a un crédito, no aplican a financiamiento. Y peor aún, quienes tienen un emprendimiento se quedaron sin trabajo, buscaron la manera de emprender, de sobrevivir, de vender algo en la esquina de su casa y tienen deudas y no pueden pagarlas. ¿Qué se debería hacer en este caso? Hay sectores que han demandado, Michael, que por ejemplo no es una cuestión del no pago, sino más bien de que la mora se les dispense, que se llegue a un acuerdo, que a través de alguna política pública vista en la legislación nacional se pueda ver el tema puntual de estas situaciones que han surgido después de la situación política de nuestro país a raíz del 2018 y también a raíz de lo de la pandemia. Sí, bueno, el tema de los créditos, a ver, el crédito es una variable que todavía no se ha recuperado completamente. Incluso ha habido intentos por dinamizar, por recuperarlo, ya sea, bueno, los intentos que se han suscitado han sido desde el lado de la oferta, en este caso inyectando liquidez, flexibilizando condiciones, pero desde el lado de la demanda, que viene siendo algo que depende del nivel de productividad de la actividad económica o el nivel de dinamismo de la actividad económica, pues no ha habido una recuperación. En este primer trimestre tuvimos una recuperación moderada de 1% aproximadamente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, es bastante complejo porque, a ver, si se flexibilizan completamente algunas condiciones, hablamos que el riesgo crediticio se dispara. Entonces, hablamos de que habría determinadas personas que incurrirían en impago, la tasa de impago también se dispararía. Entonces, es un tema de, ok, si hago esto tendría este perjuicio debido a las mismas condiciones económicas. Y es que todo tiene que ver con todo. Si no hay estabilidad económica, pues las personas no son sujetos de crédito porque no tienen capacidad o no tendrían capacidad para afrontar las deudas. Entonces, lo ideal es que el tema político se solucione y con ello, por supuesto, hay incidencia en lo económico.
Michael, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Debate y Soluciones. Si deseas concluir con algún dato adicional que quizá no hayamos abordado en este tiempo y que sea de mucha relevancia, la verdad es que preocupan las dos situaciones a muchos nicaragüenses. Por un lado, el tema de la política y por otro lado, el tema de la economía. No, nada adicional. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Jocelyn, la tendencia del día de ayer. Así es, tenemos ya el reporte de cómo estuvieron las interacciones con nuestra entrevista el día de ayer. Gracias a ustedes, como siempre, por sintonizarnos tanto a través de la señal de Canal 10 como a través de nuestras redes sociales. Recuerden, nos encuentran